Buenos días, el 8 de febrero del 2026. Nada, un vídeo de los míos analizando la situación en Oriente Medio. Vamos a dejar la parte del Caribe. De momento solo me preocupa muchísimo la situación de Cuba. Toda nuestra solidaridad con el pueblo de Cuba, con su dirigente, con su revolución, pero la palabra la lleva el viento. Si no actúa rápidamente y concretamente China, no hace falta ninguna actuación militar, simplemente el apoyo con petróleo y gas y hacer lo que se hablaba, que tienen que hacer un proyecto gigantesco para usar la energía solar para la energía del país, quizá una de las maneras para ir salvando la situación. No dudo que el pueblo cubano es un pueblo muy valiente. No va a ser fácil para el imperio ni intentar hacer cualquier cosa. El tema actualmente de la guerra de Europa y en Europa entre rusos y ucranianos, entre unos y otros, y ahora las conversaciones en los Emiratos, no es una casualidad que sea en Emiratos Árabes Unidos, que tiene que saber que los Emiratos hoy en día es el segundo Israel en la zona. Ha adelantado hasta incluso a Azerbaiyán, o incluso hay una relación buena entre Azerbaiyán y los Emiratos. Todo indica que la que gobiernan hoy en día los Emiratos vienen de tribus judíos semitas, porque pues, la zona eran los judíos semitas, y de ahí viene toda esta explicación, su implicación con el sionismo internacional, de tal manera que ya no les preocupa ni sus aliados regionales como Arabia Saudí, ni su relación con el mundo islámico en general, ni lo que le puede pasar a este país en un momento de una guerra futura. Por eso digo, no es una pura casualidad que los rusos y ucranianos intenten hacerlo ahí, pero insisto, para mí esto es una guerra larga, donde hay muchos intereses, y dentro de los mismos lobbies sionistas europeos quizá y americano, y también el americano está dividido. El lobby sionista internacional domina prácticamente todo, y hay un interés, algunos están por la labor para acabar este tema, y quizá uno de ellos, una parte de Israel, no todo Israel, porque al fin y al cabo me ha gustado mucho la palabra, el caballo de Troya del sionismo en la zona es la Federación Rusa y Vladimir Putin. Ha ayudado al ente sionista en momentos claves, sobre todo y fundamentalmente en la caída de Siria, incluso en la guerra de los 12 días contra Irán. Los iraníes lo saben perfectamente, porque estamos hablando de un país grande con una diplomacia tremendamente de tradiciones largas, y no puede en un momento demostrar dónde había los fallos y dónde les han fallado los rusos. En Siria, la entrega de Siria ya le hemos hablado de ella, pero por eso digo yo ahí. Pero solo quiero pasar por encima, siguen los drones, siguen los atentados, para llegar a atentar contra un teniente general de la inteligencia militar rusa y de exterior, el que ayudó, una parte del que ayudó directamente en su trabajo, aparte de Evgeny Primakov, la caída de Siria, era ese teniente general, el que coordinó todo con los sionistas, con Israel, con Turquía y lo demás, por la caída de Siria. Alexeyev, el mismo que intentaron asesinar, y el mismo, que casualidad, que el asesino lo pillan en Dubái y lo entregan a las autoridades rusas. Hay algo raro en toda esta historia. No quiero analizar más porque quizá tienen interés de entregarlo. En otra ocasión no lo habrán entregado, ni siquiera se puede saber quién está detrás de ello. Evidentemente, si hay un atentado de ese calibre, está detrás la CIA, está detrás el M6, quizá o el Mossad o el M6. Yo diría que es el M6. El M6 está por encima de lo que piensa el Mossad, quizá en esta relación, en la guerra de
de Ucrania-Rusia, porque al fin y al cabo el Mossad se entiende perfectamente con lo que están gobernando en el Kremlin. Hay relaciones muy estrechas y comunicaciones permanentes desde el 2013, que sabemos a través de los documentos de Epstein, que esta manera lo ha formado el mismo Jeffrey Epstein con Ehud Barak, que era el ministro de Defensa en aquel momento y luego el primer ministro. Y quizá lo que no sabemos de sus 3 millones de documentos, la parte muy importante que no ha salido a la pública, prácticamente el que implica altos cargos dentro de la administración Trump y probablemente algunos muy importantes que pueden influir a nivel de las relaciones internacionales. Probablemente lo que hablamos de cuentas bancarias en Suiza, de un banco concretamente, de un magnate suizo que donde hay cuentas bancarias de altos cargos de la Federación Rusa, del que están gobernando en el Kremlin, y mucho más documentos donde demuestra perfectamente que Epstein era un agente doble del Mossad y de la CIA y trabajaba directamente con los rusos por muchos temas, no solo por el tema de Siria. Igual no llegamos ni a saberlo, vete a saber si algún día les interesa a los demócratas, como ahora van a declarar algunos en el Congreso, pues destapar todo. Y esto sale a luz pública algún día cuando llegan a gobernar y todo este que está archivado de momento para no suplicar el tema de la administración Trump. Sin duda, insisto, casi seguro la inteligencia iraní tiene todos los documentos. Todo a través, porque trabaja para el Mossad y a través, antes de la guerra de los 12 días, a ver si os acordáis, ya lo dijo el jefe de la inteligencia iraní, que tienen muchos millones de documentos sobre los aliados de Israel, sobre el tráfico de dinero que venía, los contratos y otras relaciones, lo tienen prácticamente todo. Y los iraníes no han sacado nada, no han dicho prácticamente nada. Empezó la guerra, tiene muchos documentos que pueden usarlos cuando quieran y sacarlo a luz pública si es necesario. De momento creo que no es necesario. Eso es el tema. Ahora vamos al tema de Oriente Medio. Evidentemente estas negociaciones es para prolongar el problema, nada más. Ya hemos dicho que hay un antagonismo tremendo, sabe perfectamente que Estados Unidos lo tiene complicadísimo. El viaje de Netanyahu este martes y miércoles para decir lo que tiene que decir, porque lo que les preocupa muchísimo que Irán no retrocede ni un centímetro para atrás en ningún tipo de temas. Y eso le preocupa, si quiere una guerra va a ser una guerra global, y esta guerra global va a obligar a Estados Unidos a tomar decisiones que no quería tomar. Y me explico. Si Arabia Saudí no deja sus instalaciones ni los de los Golfo Pérsico por el miedo de las represalias iraníes, no extraña para nada que acaban haciendo lo mismo que hicieron con Venezuela. Ocuparlos por completo. ¿Qué ejército tienen los Emiratos? O Qatar o incluso hasta Arabia Saudí. Para ellos, como hoy en día, según Stephen Miller, el magnate sionista de origen bielorruso, el que dirige hoy en día toda la doctrina de Trump y la Casa Blanca, habla de la fuerza. Para ellos lo que quieren dominar el petróleo, si no pueden dominar el petróleo de Irán, pues que los aliados que eran aliados, da igual, porque si quiere hacer de Canadá y quiere hacerse de Groenlandia y está hablando de atacar México, estás hablando de aliados que ya no son para él tan aliados, porque lo más importante que el imperio, que es Estados Unidos primero, que puede sobrevivir de la crisis que tiene y tan fuerte. Por lo tanto, la situación es dramática porque la respuesta iraní va a ser en toda la zona, saben perfectamente, y salir de estas conversaciones y seguir hablando solo del tema nuclear, donde se han terminado antes los 12 días, cuando engañaron a Irán y atacaron, demuestra la fuerza de Irán en total
y está anotando ya directamente en el Líbano. En el Líbano hasta ahora el presidente del Líbano como su primer ministro son totalmente pro Estados Unidos, ya no digo pro Israel, claramente, ya van cambiando posturas, porque ven que en un momento, ven que Irán es un hueso muy duro para el imperio y en una guerra futura igual no van a vencer el eje, entonces tienen que retroceder, típico de los hipócritas, como siempre, lamoculos, etcétera, etcétera. Saben perfectamente que Irán no ha usado su fuerza para nada en los 12 días. Saben perfectamente que la fuerza naval suya es muchísimo más importante al mismo nivel que los misiles que tiene. Insisto que ellos con el tema de sacar el uranio fuera, ya lo han dicho los rusos y los turcos, eso nada de nada. Lo único que pueden ceder en bajar el nivel de 60 a 20% para el uso, hasta ahora su uso pacífico, pero hay una advertencia clara, insisto en ella y nadie habla de ese tema. Había 4 terremotos a lo largo de los últimos 5 meses registrados en Azerbaiyán y en Armenia, estamos hablando de la parte norte-este de Irán, donde no hay víctimas, no hay destrucción de ningún tipo, no han caído casas, no han caído pueblos, no ha pasado nada, probablemente son ensayos nucleares bajo tierra. No hace falta que esté bajo tierra 2 o 3 kilómetros, con 500 metros de bajo tierra o 300 bastante. Está registrada 3.4, 4 a la escala Richter, y los norcoreanos llevan tiempo trabajando en Irán. No extraña, una futura guerra de esto está trabajando, el tono de Irán es muy fuerte, no creo que va a encender el mundo, es capaz de hacerlo, ni atacar las bases americanas, seguro va a atacar hasta la última base que da el mínimo apoyo, va a atacar Israel, etcétera, etcétera. Posiblemente cambia la fatwa directamente, va a tener fatwa jihadista chiita en el mundo y probablemente detener armamento nuclear, que ya lo pueden tener y hay ensayos igual, ya no hace falta montarla en 1 o 2 o 3 semanas directamente, dice, ya está montada la bomba. Porque para mí es el tema religioso, espiritual, que esto solo como es un armamento defensivo, ofensivo. Irán tiene que saber que está tratando a psicópatas, enfermos mentales, gente que son capaces de destruir el mundo entero, matar millones de personas, como ha hecho todos los imperios, desde, no hablamos de las, cuando muchas fuerzas han invadido América Latina, todas las guerras y luego posteriormente inglesas, francesas en África, en otros sitios, y probablemente luego Estados Unidos con todas sus guerras, que han matado millones y millones de personas. Ya no hablamos de los indios autóctonos del norte de América. Eso es algo muy importante. Posiblemente esto también le da fuerza a Irán a seguir, no va a claudicar. Estados Unidos está en una situación que tiene que tomar una decisión. El viaje a Netanyahu, insisto, es una manera para ir para adelante en esta posible preparación de guerra y no tienen posibilidad de defenderse de estos misiles. Ya lo hemos dicho, ellos pueden optar por el golpe fuerte del relámpago para pensar que pueden destruir algunas cosas concretas, pero eso no significa que no hay un lanzamiento de misiles, que va a ser el impacto tremendo, donde volvemos a hablar de un país pequeño, una ratonera, donde los impactos de los primeros misiles va a crear un caos tremendo en el Estado sionista de Israel, los bases militares, y insisto que el primer base va a ser la de Jordania, probablemente alguno del Kurdistán iraquí, y ellos tienen planes, evidentemente el plan de ellos es el Daesh, usar las cortecabezas sirios contra Irak y contra el Líbano, una de las opciones y teorías. Ojalá el Jolani se atreve a meterse en esto, como lo están obligando y está con el plan totalmente, es un agente sionista, piensa que puede hacer algo contra el Líbano o puede pensar que puede hacer algo contra Irak. Va a ser la caída más rápida de lo que pensamos. Como han venido con un tratado de traición y internacional y entregaron Siria al terrorismo internacional, en 7, 8 días o 12 días así se puede desaparecer esta gente de Siria.
¿Por qué? Porque, insisto, si hay un ataque contra Irán va a entrar todo el eje, no como antes. Era uno de los errores, cada uno se defendía solo. Es decir, atacar Irán significa va a entrar la arsenal libanesa, ya lo ha dicho, por eso les preocupa mucho en el Líbano el lado pro-americano-israelí. Lo mismo, los yemeníes están preparados ya, os garantizo que ya, preparados. Están esperando el momento, el primera caída de misiles sobre Estado de Irán, abren ellos fuego contra Israel. Y incluso las fragatas americanas en el Golfo, en el Mar Rojo, etcétera, etcétera. Lo mismo los iraquíes y lo mismo los libaneses. Por lo tanto, la manera al revés es lo mismo. Cualquier ataque contra Hezbollah o en Irak significa que Irán va a entrar a esta guerra. Y quizás eso es la manera que va a explicarle Netanyahu a Trompeta, alias Adolf Hitler del siglo XXI, el enfermo, psicópata, el enfermo mental cada vez está más demente también, que es una manera de abrir esta guerra. No abrirla directamente, están haciendo para demostrar que son muy buenos, no quieren una guerra, no quieren destrucción, y luego dirán, pues Irán no cede, que hay muchas condiciones a Irán que no va a aceptar ninguna, menos el tema del uranio, bajarlo a 20% y seguir con su derecho de tener prácticamente el uranio para usos pacíficos. Lo único. Otros temas ni se va a hablar de ese tema. Por lo tanto, es una manera, como saben que no, y van a negociar, y ya difícil lo tiene en Estados Unidos, Trampeta, el mismo en Israel la situación es dramática, hasta incluso a nivel militar, cuando se abren los frentes, es intentar Israel abrir el frente libanés de nuevo, porque ven que el grupo pro-israelí americano está cambiando de postura en el Líbano, abrirla, usar los al-Jolani que ya tiene todas las fuerzas turcostanes, uzbecos, todo lo que son de los países cercanos a la Federación Rusa y dentro de la Federación Rusa los terroristas de la Federación Rusa y los países dimótrofes y lo mismo los terroristas de origen chino, entrar en esta batalla. Para ellos es lo más importante y lo más fuerte para entrar. Ojalá, porque Irán va a entrar directamente en ello y significa que volvemos a la guerra regional total que va a cambiar prácticamente todo. Eso es la situación. Saben perfectamente que cuando hablan Irán del el último misil, que ya se habla mucho de él, el Khorramshahr número 4, Irán cuando hable de este misil lo pone prácticamente porque tiene uno más avanzado. Es de lógica militar, te los digo como militar. Yo no voy a enseñar el S-400 si no tengo el S-500 en un nivel muy alto de preparación y de experimentos y de pruebas. Lo mismo, este misil que están hablando de una velocidad del 16 Mach y que no hay manera de pararlo y puede llevar, ni saben qué tipo de bomba y la cabeza que tiene, cada cabeza de ellos es una guerra electrónica, esquiva todo el impacto tremendo y se fragmenta antes de impactar. Prácticamente nadie habla de hoy en día de estos electromagnéticos como bombas que prácticamente puede llevarlo el 4 como el Khorramshahr número 5 que lo tienen también y lo han probado y prácticamente en cualquier momento será también la sorpresa. Por lo tanto, la situación es totalmente distinta a lo que podemos pensar. Solo quiero hablar de los BRICS y lo que defienden el BRICS. Ya no existe el BRICS. El que no quiere conocerlo, que lo reconozca ya. No existe, ni tiene ninguna importancia. Han separado a India prácticamente de todo el bloque. India ahora en día tiene relación con los Emiratos, con Israel. India tiene relación con Malasia. India va a recibir el petróleo venezolano, no va a comprar ruso ni le estoy comprando, etcétera, 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 etcétera. Y pronto vais a ver que otros países también van a ver desviándoles cada vez más. Quieren darle más importancia a la India, Estados Unidos optó por ella, Israel lo mismo, y están en este tema. Por lo tanto, el que lo ha interpretado de momento bien es China. Estos logros a nivel el BRICS o mini BRICS o ningún BRICS es aparte de las relaciones económicas y de todo, tiene que haber un apoyo totalmente logístico y militar para lograr los objetivos. Saben perfectamente que el mundo va cambiando
Y por último quiero hablar, Azerbaiyán cada vez está un poquito más lejos de Turquía. Azerbaiyán está ya más al lado de Israel y los Emiratos Árabes Unidos. Turquía está haciendo ya alianza mucho más con Egipto, con Arabia Saudí y con Pakistán. Hasta los aliados de anteriormente ya no son tan aliados. Y esto gracias todo a Irán. Tengo que confiar en Irán y vamos avanzando. Y espero la ayuda pronto, muy pronto, de verdad, no solo de palabras, para Cuba. El resto ya se va viendo poco a poco. Hasta luego.